Depresión, miedo e incertidumbre y duelo. Estos temas que están en boga hoy, sobre todo consecuencias del COVID-19, de esta pandemia. Y el día de hoy vamos a platicar con el maestro Didier Spence, psicoterapeuta, gerontólogo. Gracias. Aquí estamos, Freddy, un Gracias, gusto. maestro. La depresión, ¿qué está pasando, maestro? Claro, bueno, todo esto realmente tiene su origen desde antes de la pandemia. La pandemia nos encerró con muchas dificultades emocionales, también mentales. Antes no lo sentíamos porque estábamos en un lugar externo, justamente como nos encontramos el día de hoy, y no nos encerrábamos en las cuatro paredes, que ahorita la casa parece una prisión, una cárcel. Somos nuestros propios prisioneros emocionales y mentales, y entonces por eso es que la depresión está teniendo un mayor impacto actualmente. Tal vez los que nos están viendo ya se han cansado de estar más de año y medio en casa, con algunos cuidados o incluso con algunos descuidados en el mismo proceso, porque en este caso la salud emocional y mental está pasando muchos estragos. Por eso es que estamos viendo casos ya muy puntuales de depresión en las diversas etapas del desarrollo humano para las diversas poblaciones, y sobre todo vemos mucho enfocado al cuánto tiempo más. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir en casa, en esta incertidumbre, en esta situación, en este miedo, en este pánico? Que no hay una certeza realmente de que podamos decir en 6 meses, en un año. Digo, estamos con todas las mejores estrategias, pero aún así todavía está ese miedo de ¿realmente podemos reintegrarnos a una sociedad sana como tal, sin el miedo a me voy a contagiar, me puedo contagiar y puedo morir, puedo contagiar a otro o un ser querido puede morir? Entonces estos niveles de estrés, de ansiedad, de estrés agudo como tal, de frustración, llevan a cuadros muy fuertes depresivos, que de hecho justamente estamos identificando en mucha de la población. Ahorita las redes sociales, las plataformas digitales y todos los medios están siendo una cubierta o están cubriendo muchos de los trastornos por síntomas depresivos. Nos dormimos más tarde. ¿Cuáles son esos síntomas? Por supuesto, digo, ahorita estamos, algunos de tantos de ellos podemos mencionar a la fatiga, levantarnos sin esas ganas de querer hacer nada, otro día más, otra rutina más en nuestra vida como tal, este consumo excesivo de alimentos, o bien el no querer consumir alimentos, el de otra vez lo mismo, otra vez cocinar, otra vez pedir. También tenemos esta parte del trastorno del sueño, del insomnio, de lo que manejamos de las redes sociales, de las plataformas digitales, de que me acuesto tarde viendo una serie, una película o varias películas, me duermo 2, 3, 4 de la mañana, me despierto 10 a 12 del día, y esto es constante y es todo el tiempo, pero lo vemos ahorita natural porque no hay nada más que hacer para algunos casos, ¿no? O bien, pues ahorita que nos encontramos ya finalizando el ciclo escolar, pues ya no hay más nada que hacer que levantarnos, y entonces se va a ver común. Entonces ahí tenemos cómo se enmascara el trastorno del sueño de una de tantas formas. Y por supuesto, el excesivo conocimiento de la información o desinformación de lo que está pasando o no está pasando realmente en las áreas hospitalarias es lo que también nos lleva a una ansiedad, ya sea como crisis o como trastorno, y todo esto va a desembocar en una enfermedad llamada depresión. No un proceso emocional, que aquí podemos diferenciarlo de una tristeza crónica, sino como tal ya un cuadro mental de lo cual se basa la depresión. Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo que podemos encontrar. De igual manera podemos encontrar factores de riesgo como enfermedades, qué tanto hemos estado o no estamos yendo bastante a las áreas hospitalarias, o bien el mismo proceso de qué está sucediendo en casa o qué no está sucediendo en casa, como los factores socioeconómicos. Entonces, estos son algunos de los factores que nos pueden llevar a presentar síntomas depresivos. ¿La depresión te puede ocasionar la muerte? En algunos casos puede llevarnos a ideas o creaciones de ideas suicidas, que también es lo que estamos trabajando bastante, el poder identificar factores de riesgo depresivos y suicidas. Y por supuesto, tenemos, sobre todo en la parte de etapas infantiles y personas mayores, la depresión es un factor de riesgo muy importante para llevar a la muerte. ¿Por qué o qué? Porque pasa desapercibido, ¿no? No le damos importancia al infante, y por supuesto tampoco le damos importancia a la persona mayor, porque creemos que es parte natural. Decimos con los infantes es que los niños no sienten este proceso, ¿no? Ellos no tienen depresión porque son pequeños, no saben de las emociones, cuando es una mentira. Sí lo tienen, sí lo viven. Y por el otro lado, con las personas mayores, identificamos que, tenemos este proceso de que la depresión es parte de la persona mayor.
Y no es así, también es una enfermedad. Y por supuesto, a toda la demás población que nos encontramos en el medio, lo disimulamos muy bien. Tenemos frases muy estereotipadas como sonríele a tus problemas, pero eso no lo soluciona. El de darle buena cara, levántate con el pie derecho. Pero reiteramos, eso no soluciona tu proceso de salud emocional y mental. Solo es un parche. Tratamos de tapar al sol con un dedo. Entonces, sí nos podría llevar en algún punto si hay un descuido como tal o no hay un proceso de valoración, de tratamiento, de intervención, nos podría llevar a la muerte como factor. ¿Cómo enfrentar la depresión? ¿Qué tengo que hacer para superar la depresión? Claro, en este caso pues nos trabajamos bastante con todos los profesionales del área de la salud mental y emocional. Tenemos que tener buenas valoraciones, buenas intervenciones y algo que estamos trabajando bastante en este caso, bueno, sobre todo en donde me especializo con las personas mayores, es la identificación de los modelos centrados en la persona. ¿A qué vamos? Tenemos 2 preguntas que no son de diagnóstico, pero que nos ayudan bastante a saber cómo me encuentro. Si en estas últimas 2 semanas, para las personas que nos están viendo y escuchando, se han presentado fatiga, cansancio, en este caso desinterés por cosas que les apasionan, y por otro lado, están comiendo mucho, estamos comiendo menos, estamos durmiendo menos, estamos durmiendo más, estos son factores de riesgo muy importantes que te tienes que preguntar si en estos 15 días, en estas últimas 2 semanas, lo has presentado. Si ambas situaciones es un sí, te invitamos a que colabores y que vayas justamente con el profesional de salud emocional más cercano, porque puede ser un factor de riesgo muy importante. Tenemos que tratar la depresión con una intervención multidisciplinar, tanto el psiquiatra, el psicogeriatra, el especialista de la salud mental, o bien los psicólogos y los psicoterapeutas haciendo este trabajo en equipo con la persona y la familia. Es la mejor forma para poder llevarlo con un modelo de intervención adecuado. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por seguirnos acompañando en este programa Acceso Directo. Ahorita vamos a hablar sobre el miedo y la incertidumbre. Y para eso estamos platicando con el maestro Didier Spence. Maestro, el miedo. O sea, ¿cómo no sentir miedo ante todo lo que se está viviendo? Ante me va a dar COVID, no me va a dar COVID, voy a perder el empleo, no voy a perder el empleo. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo ser optimistas ante el miedo? ¿Qué es el miedo? Claro que en este caso tenemos un miedo social muy fuerte. ¿Por qué? He escuchado muchísimos casos desde que pequeños tienen miedo. Ven una agrupación, un grupo de gente, ya no quieren acercarse. Por esto que entre los adultos hemos dicho que el contagio es a través de grupos, que en parte es cierto, pero fíjense en qué nivel lo estamos compartiendo con los pequeños. Que esto mismo pasa con los adultos. El miedo, la incertidumbre de hoy tengo trabajo y mañana, ¿qué va a pasar?
Por ejemplo, ahorita estamos en esta información y llevando esta consultoría a otros estados porque, bueno, estamos viendo una incertidumbre y un pánico en la economía, en este caso, de mis congéneres de Campeche, de que este miedo de que vamos a volver a perder el trabajo por las situaciones que están viviendo. Y así como en Campeche, igual aquí en Mérida, aquí en Yucatán, estamos viendo esta situación de ¿qué está pasando? ¿Por qué está aumentando los casos? ¿Por qué antes no había un rostro en la familia de COVID y ahora hay varios? ¿Cuándo va a ser mi momento? ¿Cuándo va a ser mi turno? Incluso subiéndome al camión, hay mucha gente que me dice, tan solo subirme al camión me genera un pánico, un miedo, una necesidad de salir gritando, pero lo tengo que hacer. Porque tengo que llevar algo que comer a la casa, generar economía. Tenemos que tener, en ciertas maneras, una actitud resiliente. Esta parte de la resiliencia no es una psicología súper positiva, sino es adaptarnos a estas situaciones, adaptarnos a lo que hay, adaptarnos a nuestro entorno. Justamente lo abordaba en un grupo de estudio el día de hoy, que qué tanto nos estamos adaptando a la pandemia o qué tanto no queremos adaptarnos, qué tanto estamos afrontando nuestra realidad. ¿Qué es mejor adaptarse o no adaptarse? Es que el no adaptarse nos lleva a evitar, a huir, a negar y por lo tanto no avanzamos en nuestro crecimiento. En cambio, cuando afrontamos nuestros miedos, el afrontar tus miedos es un encuentro contigo. Es conocer cuál es esa debilidad que tienes, hacia dónde te lleva esa debilidad y, por supuesto, aprender a fortalecerla, a crecer con ello y con ella. Y con ello vamos alcanzando ciertos niveles de entendimiento. El miedo es un pedir ayuda, un pedir auxilio. No es entrar en pánico. Desafortunadamente lo vemos desde la parte negativa, donde siempre entramos en pánico, en crisis, y por ello es que nos aislamos, nos callamos, nos guardamos nuestros miedos, porque igual somos una sociedad en la cual tenemos que callarnos el miedo porque no somos fuertes. Tenemos que aprender a ser vulnerables, sensibles para encontrar ese punto de crecimiento y fortalecernos, afrontar el miedo. Pero por supuesto, cuando hablamos del miedo hablamos de la incertidumbre. El día de hoy todos estamos viviendo una incertidumbre, ¿no? Desde la incertidumbre económica, ya cobramos, ¿cuánto tiempo nos va a alcanzar? Digo, esto antes era un poco intangible, pero ahora vemos que es una necesidad, con todas las situaciones, con todas las necesidades. La incertidumbre de alguien tosió en casa, alguien estornudó, ¿tendrá COVID? ¿No tendrá COVID? No se tapó, no se cubrió, ¿por qué no fue al baño? O sea, cosas tan pequeñas, ahora la incertidumbre nos lo hace más grandes. E incluso la incertidumbre tan de la higiene. Te lavaste las manos, te bañaste, lavaste todo lo que trajiste de fuera. ¿Qué está pasando por ahí? Es esta incertidumbre de que más que entenderla, nos cegamos, caminamos a ciegas. Y entonces tenemos miedo a ser los próximos, aunque no sepamos que vamos a ser los próximos. Y eso lo vemos bastante con los familiares que ahora hay con COVID. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Me va a tocar a mí. He atendido a muchísima gente que en su casa atiende a sus familiares con COVID y está la incertidumbre de, ¿yo lo tengo? ¿Yo lo estaré padeciendo? ¿En qué momento se me van a presentar todas las sintomatologías? Y lo peor, ¿en qué momento se va a complicar? Desde ahí también la incertidumbre y el miedo nos lleva. Por eso es que estamos en esta constante consultoría, en este constantemente guía, el de escuchar. Hemos estado haciendo videollamadas para poder apoyar a la gente, el de tienes que monitorizarte, ver tus signos vitales. ¿Qué le dicen sus pacientes? ¿Cómo sienten ellos el miedo? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta que tienen que afrontar esto? Desde el momento en el cual se dan cuenta, por ejemplo, si tienen a alguien en casa que tiene alguno de los síntomas o ya tiene COVID, ¿qué tengo que hacer para que no me dé? Pero tengo que cuidarlo. Desde ahí está el miedo, porque si le llevo tan solo su comida, me puedo contagiar. El cómo prepararte, el usa cubrebocas, doble, careta, incluso ponte guantes en casa en el momento que vas a entrar, dejar la comida. Una vez que tú le toques la puerta, puedes moverte a otra habitación. Es la forma en la cual el miedo es precaución. Tengo que cuidarme aún estando en casa. Pero siempre sin perder la tranquilidad. Si no te sientes tan mal, mantente en esa sintonía. Monitorízate y apenas veas un cambio, acude a tu servicio, a tu centro, a tu atención. De todas formas, aquí estamos, porque mucha gente ha estado entrando en crisis por ello. Este miedo de ¿cuándo me va a tocar una vez más? Y sobre todo, ya hemos estado viendo, y es lo que hemos estado trabajando mucho esta última semana, ese miedo de ¿cómo se va a ir? ¿En qué momento va a fallecer mi ser querido, mi familiar? Y sobre todo, en esa soledad que dicen que se va.
hay un cierto miedo a morir solo. Y eso lo hace todavía mucho más difícil. Nadie quiere morirse solo, y lo entendemos. Nadie quiere morirse fuera de sus seres queridos. Y también estamos ahí. Por eso tenemos que platicar bastante de esta maravillosa incertidumbre, de esta situación. De cómo poder afrontar ese miedo de que si nos cuidamos, si hacemos todo en equipo, si trabajamos, y aún teniendo a un ser querido en casa, tener todos los procesos, este miedo lo podemos afrontar. ¿Qué hacer cuando la gente, a los ciudadanos que nos ven, han caído en pánico? ¿Usted qué recomienda? Claro, en este caso llevamos varias técnicas, una de ellas que me gusta trabajar muchísimo, tanto en línea, tanto en llamada, tanto incluso en WhatsApp, parece extraño pero se puede, respiraciones de mindfulness, el centrarte en cómo están tus latidos, en cómo está tu situación, que de hecho invitamos a los que nos estén viendo en casa justamente, si nos lo van permitiendo, a hacer un pequeño ejercicio de cierra tus ojos en este momento, pon tu mano derecha en tu corazón y deja libre la mano izquierda y respira lento y profundo. Siéntelo, vívelo, siente incluso cómo están los latidos de tu corazón. Desde ahí vamos a empezar a tranquilizarlo. Como sintamos los latidos del corazón, se van también tranquilizando los pensamientos. Vamos quitando toda la basura emocional y mental y vamos centrándonos en el aquí y en el ahora, en lo que tengo, en lo que puedo, en lo que puedes, en lo que tienes. Y vas centrando mejor toda tu atención en las mejores estrategias, en poder alcanzar tus objetivos, porque el miedo también es eso, una basura emocional. Nos llena de tanta información innecesaria que ya no sé cómo operar. Les invitamos a hacer estos pequeños ejercicios que, ojo, no curan, pero nos centran. No quitan todo el trasfondo que hay, pero nos hace ser más objetivos, pero con todo el corazón en la mano. El decir, ahora puedo, ahora me dirijo hacia aquí, me dirijo hacia allá. Puedo tener mejor situaciones, mejor actividad. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Depresión, miedo e incertidumbre, duelo. Y para eso estamos platicando con el maestro Didier Spence. Maestro, díganos algunos ejercicios que se tienen que hacer para entrar en calma, ahuyentar esos temores. ¿Qué otras técnicas usted utiliza? Usted nos acaba de decir recientemente el de respirar. ¿Qué otro? Claro, aquí tenemos también algo muy importante, y es extraño y es curioso, el poder sacar todas las emociones. ¿Cómo? Tenemos que hablarlas, tenemos que darle sentido. El hablar de tu enojo, de tu ira, de tu frustración, de tu miedo, darle nombre, invitarlo a una taza de café. El poder decir, miedo, el día de hoy estamos aquí, estás conmigo, pero ¿me vas a impedir o vas a ser mi aliado? Él vas a estar conmigo para poder ayudar a mi ser querido, a ayudarme a mí mismo, a mí misma, o me vas a estorbar. ¿Cómo el miedo puede ser tu aliado? Es que es importante porque el miedo es un pedir ayuda. Pedir ayuda a ti misma, a ti mismo, o pedir ayuda a los demás. ¿Por qué pedir ayuda a nosotros mismos? Suena extraño. Es que nunca estamos para nosotros, no nos conocemos, no sabemos qué estamos afrontando. ¿Qué soy capaz de afrontar? ¿Qué no soy capaz de afrontar? Y entonces ahí tenemos esa estrategia muy fuerte.
escribirle al miedo. Algo que hemos estado trabajando bastante es escribirle una carta al miedo y decirle: miedo, me vas a estar ayudando, me vas a estar estorbando, te necesito a mi lado, pero necesito que colabores conmigo. Si lo hacemos nuestro aliado, nuestro amigo, cercano, podemos hacer mejor las cosas. Tal vez el día de hoy yo salí con miedo a exponernos a esto o lo otro, pero le digo a miedo: si salgo, tienes que ser mi aliado, tienes que estar conmigo, tenemos que transmitir cosas, actividades, situaciones, tienes que acompañarme. Es así como lo vamos integrando. La ira. La ira es también increíble porque la ira es energía. La ira, nos comentan los energéticos, que está en dos campos totalmente diferentes, el positivo o el negativo. Cuando esta ira es negativa, está suprimida, y mucha gente lo menciona, que se encuentra aquí en la parte. Es un no sé qué, que no sé cómo estrenarlo, que me calla o me hace enojarme. Tal vez para los que nos están viendo en casa, cuando esta ira estén, de seguro están ahí y les preguntan: ¿qué tienes? No tengo nada. Y están... Por supuesto, todas. De hecho, hasta el tono de voz cambia, ¿no? O el de: si me sigues preguntando, ahí sí me voy a enojar. Esa es la energía negativa que no buscamos cómo transformarla, cómo manifestarla, incluso cómo compartirla, porque no quiero hacerle daño a la familia. Pero más daño lo hago cuando me lo callo y exploto. A diferencia de esta ira vista de una energía positiva de: tengo que compartirla, sentarme con la familia, hablar de: estoy enojado por esto, porque pasó esto en el trabajo, en la situación, en la calle, aquí, allá. Y ligarlo con el miedo. Y por supuesto que ahora tengo miedo. Por supuesto que todo este enojo me lleva a este miedo, toda esta incertidumbre, toda esta necesidad. El miedo y el enojo nos hace también cercanos a la familia, porque lo compartimos desde el más pequeño hasta el más grande. Pero todo esto es hablándolo. Si no te permites hablarlo en casa, no te permites escribirlo, porque mucha gente también me ha dicho: no me funciona escribirlo porque no sé escribirlo, o no me funciona hablarlo porque no me surge poder hablarlo, no encuentro las palabras. Con lo poco mucho que puedas, pero transmítelo, compártelo de una energía, con una energía positiva. Esto te va a hacer más cercano a tu familia y, por supuesto, nos va a dar opciones para resolver nuestras problemáticas el día de hoy, esta incertidumbre. Pero claro, aquí estamos hablando del miedo, del enojo, también hablamos de la depresión, que son algunos de los componentes que a veces vivimos en el duelo. Ya llevamos 1 año y medio en duelo. Es una incertidumbre una vez más de cuánto tiempo vamos a llevar en duelo, cuántos meses más. Lo podemos hablar, aquí estamos hablando de ciertas enfermedades que tienen prevalencia, pero hay gente que todavía está en duelo por enfermedades ajenas, situaciones que han pasado desde 2018, 2019 y que todavía lo siguen estando. Solo estamos acumulando duelos. No es un duelo de 1 año y medio, sino son duelos múltiples en este 1 año y medio. Y entonces ya no sabemos cómo. Tal vez para los que nos estás viendo, vives varios duelos. El duelo de la muerte de un ser querido por esta enfermedad, pero también estás viviendo el duelo por haber perdido tu trabajo. También estás viviendo el duelo de tener una deuda económica. Muchos todavía estamos en duelo por la familia. Hay gente, sobre todo los padres de familia, madres de familia, que están en duelo porque sienten que sus hijos tal vez no aprendieron lo suficiente o porque no están al ritmo o al nivel que ellos esperaban. Hay niños que están en duelo por estar en crisis y esto también genera otro duelo en la familia. ¿Cuántos duelos estás viviendo, tú que nos estás viendo el día de hoy? ¿Y cuánto de ello te está generando miedo, enojo, frustración, toda esta incertidumbre? Y sobre todo, ¿te encuentras ya cansado de todo ello? Tal vez es momento realmente de volver a hacer otra pausa en nuestras vidas, de centrarnos un poco en nuestros duelos, en nuestros malestares emocionales, de verificar por qué estoy enojado todo el tiempo o enojada todo el tiempo, incluso el por qué me cuesta trabajo concentrarme, tal vez estoy muy dispersa, o una vez más, revalorizar mi vida y ver por qué no estoy aceptando este futuro incierto. El no dejar ir a personas que fallecieron o en rupturas emocionales muchas veces. Por supuesto también. ¿Qué es Tenemos un apego y desapego terrible. ¿A qué vamos con este apego y desapego terrible? Sucede que me apego a la idea de un futuro diferente. Todos visualizábamos el 2020 de una forma diferente y este futuro que tenemos no nos gusta y no lo queremos. Pero déjenme comentarles algo. Es el futuro que hay. Tenemos que trabajar con lo que no tenemos. Tenemos que hacer nuestra vida con lo que ya no hay. Pero por supuesto, son palabras que se escuchan muy sencillas, muy fáciles.
Por eso es que el apego y el desapego se vuelve tan terrible, se vuelve difícil. Me cuesta trabajo soltar, me cuesta trabajo dejar ir. Me cuesta incluso soltar una relación. En duelos de pandemia en relaciones se ve porque entonces, ¿y ahora dónde voy a vivir? Y toda la seguridad. Y sobre todo, la compañía. También por ahí tenemos en estos duelos. Estamos mal acompañados por no querer estar solo. Estamos viviendo situaciones en casa, el miedo de estar en una familia en la cual tal vez ya no me sienta adecuado o adecuada, pero no quiero estar solo, sola. O sea, el miedo a estar solo. El miedo a estar solo. ¿Cómo se enfrenta? Claro, que aquí es en el trabajo, aquí sí es bastante complicado porque la gente no está acostumbrada a estar sola. De hecho, siempre pongo este pequeño ejemplo, pequeño ejercicio para cada una de las personas. Y lo puedo poner en un contexto de género de mujer porque es donde se me visualiza mucho más. La mujer siempre está en un núcleo familiar y de la nada se casa, es decir, pasa de un núcleo a otro. Del familia, padres, hermanos, pasa al núcleo de ser la madre, esposa de alguien como tal. Nunca hay una transición de estar sola. Y entonces, si hay un divorcio, separación o viudez, tampoco está sola porque ahora está con los hijos o bien está con los nietos. El problema está cuando ya no hay nadie, ya los hijos ya están demasiado grandes, ya los nietos están demasiado grandes y entonces ya eres una persona que por primera vez estás por tu propia cuenta. Por eso la soledad se siente. Y aquí introducimos el abandono. Me han abandonado. Que esto es lo que hizo la pandemia. Nos dejó en soledad a todos y no nos preparó para estar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y por supuesto, nos sentimos abandonados y abandonadas. Y sobre todo, nosotras mismas y nosotros mismos nos hemos sentido abandonados. Me abandoné a mí mismo. Y tal vez por ahí podamos volver a hablar de la depresión, en ese abandono. Maestro, gracias. Gracias por regalarnos sus conocimientos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.